Estamos en Santa María la Real de Ocebreiro, uno de los lugares, en cierto modo, más importantes, un hito histórico y espiritual en el Camino de Santiago. Estamos en el poblado también de Ocebreiro, que es un lugar que suele además gustar muy especialmente a los peregrinos, puesto que se trata de una etapa mítica. Es una ascensión, una subida de unos 9 kilómetros aproximadamente desde el Bierzo, y normalmente los peregrinos y peregrinas que llegan aquí sienten una especie de sensación de plenitud, porque es una conquista difícil, complicada, con mucho sacrificio, pero el llegar arriba y sobre todo poder contemplar estos parajes tan hermosos que tenemos aquí entre los Ancares, pues no deja de ser una experiencia también que suele producirles mucha plenitud a los peregrinos y peregrinas. Nosotros aquí en Santa María la Real de Ocebreiro lo que hacemos es custodiar un patrimonio histórico y espiritual de primera magnitud, porque estamos en una iglesita prerrománica fundada en el siglo IX. Sabemos que en el siglo XI aquí se establecen monjes benedictinos franceses de la abadía de San Giraldo de Aurillac y que vienen expresamente ya para fundar un hospital, es decir, un lugar de acogida de atención de peregrinos, siglo XII. A continuación también el propio Códice Calixtino, que es ese documento importantísimo de la historia jacobea, en donde se contienen 5 libros. Uno de ellos es la que pasa por ser guía de peregrinación más antigua que conocemos, del llamado Camino francés a Santiago, que es este. Ahí se habla ya de Ocebreiro, se cita a Ocebreiro. Si bien es cierto que aparece como mons, como monte, februari, que no sabemos muy bien lo que significa, porque en latín pudiera ser febrero, el mes de febrero. Quizás podremos especular con que en realidad no existía una población en aquel momento, sino solamente la ermita y el hospital de atención de peregrinos, y que Aymeric Picot, que es el clérigo que supuestamente fue quien escribió este Liber Sancti Jacobi, así conocido como el libro de la peregrinación, probablemente al pasar por aquí quizás fuera mes de febrero, no lo sabemos, esto es especular. Que por cierto, dando un giro, especulo también en cuanto a qué puede significar el topónimo Ocebreiro. Y la clave me la dio mi gente. Atiendo por aquí una serie de parroquias en el entorno del Camino de Santiago y en algunas de estas aldeas hablan de Ocibreiro. Y al decir cibreiro, a mí me viene al pensamiento que en galego el acebo, que es además árbol típicamente de montaña protegido, que lo tenemos aquí en el entorno del santuario, es conocido como acibro o acibeiro. Si juntamos acibro y acibreiro, nos sale cibreiro. Entonces mi teoría es que el nombre del pueblo probablemente pueda provenir de esta especie arbórea que tenemos además aquí en este entorno natural. Pues bien, el caso es que, volviendo un poco atrás en la historia, luego también siempre digo que no había en la Edad Media iglesia que no se preciase de ser importante, que no tuviese un milagro que contar o alguna reliquia que mostrar. Y nosotros tenemos ambas cosas. El milagro eucarístico reconocido oficialmente por la Iglesia, siglo XIV, y también las reliquias que restan de este milagro, que en concreto son una patena y un cáliz que están datados en el siglo XII, por tanto dentro, digamos, de arte románico, que además figura probablemente en el escudo de la autonomía de Galicia en la actualidad. Pido que se fijen en la efigie del cáliz que figura en el escudo de Galicia y en el cáliz que se venera en Ocebreiro, y verán cómo coincide en su fisonomía. Y luego también un relicario que donaron los Reyes Católicos. Sabemos que el 16 de octubre de 1486, entre los personajes históricos conocidos que pasaron por aquí, figuran Isabel y Fernando. E Isabel sabemos por un documento que se conserva en Simancas que quedó prendada de este lugar. Ella era muy religiosa y donó un pequeño relicario en plata en donde se conservan lo que resta de aquel milagro eucarístico, un fragmento de carne y de sangre de ese milagro, de la transustanciación. Damos otro salto en la historia muy importante del siglo XX para Ocebreiro. Primero porque vuelve a ser algo así como el foco que ilumina la historia jacobea y sobre todo que hace nuevamente que los peregrinos vuelvan al camino. Y esto es en buena medida gracias a figuras como Elías Baliña San Pedro, que era el cura de Ocebreiro, el cura párroco de Ocebreiro. Él vivió aquí de 1959 a 1989, realizó una tesis doctoral para la Universidad Pontificia de Salamanca sobre aspectos históricos y jurídicos del Camino de Santiago. Y estoy convencido que a él se le enciende la luz cuando, con el Códice Calixtino delante, ve los topónimos en latín de los lugares por los que pasaban los peregrinos en la Edad Media, figurando también el monte del Cebreiro, y a partir de ahí empieza como a soñar que es posible, ¿por qué no?, volver a intentar recuperar lo que fue tan importante en Europa en la Edad Media. Dicen que Goethe, un autor alemán, llegó a decir que realmente el sentido de conciencia de unidad europea nació a través de la peregrinación a Santiago. Los pueblos de Europa se conocieron y confraternizaron a través de la experiencia de la peregrinación a Santiago. Hasta entonces
Las relaciones entre pueblos de Europa eran fundamentalmente a través del comercio, el interés, o a través de la guerra, la violencia. Por eso el Camino de Santiago, a mi modo de ver, es el primer gran intento internacional de fraternidad. Y por cierto, el inglés de esa época, en la época medieval, era el latín, que era la lengua que hablaban en ese sentido como vehículo común muchos de los pueblos de Europa. Pues bien, Elías Baliña tiene una idea genial, porque había un problema. No había peregrinos, porque no había camino tampoco señalizado. Él se va a Roncesvalles y allí en la frontera con Francia comienza a pintar las famosas flechas amarillas, que hoy son el anagrama oficial de los diversos caminos a Santiago. Así que, en cierto modo, la flecha amarilla nació aquí, en Ocebreiro, en Santa María Real de Ocebreiro. Y de hecho, Elías es reconocido hoy, en cierto modo, como uno de los padres restauradores del camino en el siglo XX. Por eso digo que la actualidad de Ocebreiro es totalmente enraizada o está totalmente enraizada en el Camino de Santiago gracias a la figura de Elías, pero también por lo que vivimos aquí a diario. Durante aproximadamente 7 meses al año hay una buena afluencia de peregrinos y peregrinas de casi todos los rincones del mundo, y aquí lo que tratamos es de mantener abierto el santuario, puertas abiertas. Un santuario tiene que ser una especie de puerta abierta hacia la trascendencia. Tiene que ser una especie de interruptor que encienda una luz. Tiene que ser como un oasis de paz. Siempre digo a los peregrinos que intentamos ser una especie de hogar. Mientras estás aquí, que te sientas como en casa, o también como si fuera un sanatorio, un hospital, para poder curar las heridas del alma. Más allá incluso de cuestiones de referencia religiosa. Evidentemente, es una iglesia parroquia. Posiblemente seamos, en ese sentido, la parroquia del camino más antigua. Digo parroquia porque no solo es una iglesia, no solo es un edificio antiguo, sino que es realmente una parroquia viva, parroquia de peregrinos. La mayoría de los feligreses que por aquí pasan realmente son los peregrinos y peregrinas de medio mundo. Y por eso tratamos de ofrecer un poco también esta calidez galaica de acogida, porque somos el primer pueblo, viniendo por el camino francés, de Galicia. Aquí comienza Galicia administrativamente. Y en Santa María la Real de Ocebreiro lo que tratamos es eso mismo, de ofrecer un poquito de paz, de espiritualidad, algo que va más allá incluso de lo material, para que los peregrinos que transitan por estas tierras se lleven no solamente la buena experiencia del contacto con sus gentes, con la naturaleza, el buen llantar, el buen descansar, sino también, sobre todo, esta experiencia de espiritualidad. Estamos en lo alto de la montaña, cerca del cielo, que es un lugar ya de por sí también con un simbolismo muy fuerte.